Casada durante 5 años, Jade me odiaba hasta el punto de que incluso rozarme le repugnaba, pero aún así dormía con su blanca luz de luna. Me convertí en el hazmerreír de la clase alta. Todos esperaban a ver si le rogaba que volviera. Pero esta vez no aparecí. A altas horas de la noche, Jade, que rara vez iniciaba llamadas, me llamó, pero oí la voz de una mujer. Estaba tan furiosa que no pudo controlarse. Si te atreves a tocarlo, te haré desear estar muerto. Kyle, empapado en sudor, con la voz llena de indirectas, es muy fuerte. De hecho, debería agradecerte. Me ayudaste a escapar de 5 años de celibato. Su primer beso sigue siendo mío. Jade, ¿qué es ese chupetón en tu cuello? En lugar de Jim, la mejor amiga de Jade, Mai, le señaló el cuello y le preguntó. Oí que Mark volvió a casa ayer. ¿Fuiste tú quien lo recogió? Seguro que no. Jade es alérgica a los hombres, ¿recuerdas? Intervino Nick, divertido. Así es. Ella y Ken llevan 5 años juntos. El primer beso de Ken sigue siendo suyo. Nick se rió entre dientes. No lo entienden. ¿Cómo se compara Ken con Mark? Mark es el primer amor de Jade, la luz de luna blanca que jamás podrá olvidar. Si Mark no se hubiera ido a estudiar al extranjero en aquel entonces, ¿cómo sería el turno de Ken? Yo, el protagonista de esta historia, estaba sentado en el sofá, escuchando toda la conversación. Fue como si me hubieran rociado con agua fría en pleno invierno, con todo el cuerpo helado. Solo entonces me di cuenta de que Jade tenía un chupetón morado oscuro en el cuello, aún más prominente en contraste con su piel clara. Ella escuchó la conversación de todos con calma, sin negarla. Me dolió el corazón. Miré fijamente ese chupetón, sin poder recuperarme ni un instante. Ella dejó de hablar. Mark está aquí. La puerta de la casa de Jim se abrió y entró Mark, vestido con un elegante traje negro, alto y delgado, de modales refinados. Era aún más guapo que en las fotos. ¿Cuánto tiempo sin verte, Mark?, sonrió, saludando entre los alegres silbidos. Jade se levantó y le ofreció la mano. Mark, con naturalidad, tomó la mano de ella y se sentó a su lado. Comparado conmigo, parecía más bien el verdadero novio de Jade. Mark cada vez está más guapo. Es este regreso a casa para reavivar viejas llamas con Jade, bromeó Nick. Se rió. No digas tonterías. Oí que Jade ya tiene novio. Ni lo menciones. Sabes que Jade tiene problemas con la intimidad física, sobre todo con los hombres. Su novio lleva 5 años con ella y ni siquiera se han besado, y mucho menos nada más. Pero acabas de volver y ya tienes intimidad con Mark. Exclamó Mae. Mark se sonrojó y miró a Jade. ¿Quién te dijo que se lo dijeras? Jade curvó los labios. No dije nada. Dijeron la verdad. Mark parecía un poco sorprendido, también un poco divertido. ¿Tú y él? ¿En serio? Jade no dijo nada, su fría mirada me recorrió de reojo. Palidecí, tan nerviosa que no pude sostener la copa de vino con firmeza. El vino se derramó sobre mi ropa. Mark se tapó la boca y rió, abrazándose a Jade. Realmente lo estás haciendo sentir lástima. Me levanté, tomé un pañuelo y limpié lentamente la mancha de vino en mi ropa. Jade observaba fríamente cada segundo que pasaba. El dolor en mi pecho se convirtió gradualmente en entumecimiento. Poco a poco recuperé el sentido. Hacía tiempo que había saldado mi deuda con Jade. Hace 5 años, Jade me protegió en un accidente de coche. Recibió una herida en la mano derecha causada por fragmentos de vidrio roto. Desde pequeña fue una artista talentosa y famosa, pero debido a este accidente, ya no podía sostener un pincel. En sus días más oscuros, su habitación estaba llena de botellas de licor vacías. Quienquiera que viniera a aconsejarla, solo recibía gritos y maldiciones. Mark la había dejado en ese momento. Me sentí culpable y solo quería saber cómo compensarla. Olía a descomposición entre las ruinas, con un rostro tan hermoso, pero sus ojos eran tan oscuros como si no tuvieran luz. Compénsame, dijo con desdén, con tono burlón. No me falta nada, solo un hombre. Durante esos 5 años, se negó a ir a una revisión.
La animé a practicar el dibujo con la mano izquierda, recuperando poco a poco la confianza. Tras días y meses de práctica incansable, su técnica de dibujo se volvió incluso más refinada que antes, usando la mano derecha. Los resultados también fueron más asombrosos. Jade empezó a depender cada vez más de mí. Aunque, debido a barreras psicológicas, no quería contacto físico conmigo, necesitaba tenerme a la vista para estar dispuesta a pintar. Entendí su pasado y nunca la obligué a tener intimidad. Muchas veces me agarró la nuca, mirándome fijamente los labios, acercándose lentamente, con los ojos brillantes, pero deteniéndose justo antes de tocarme. Cuanto más se comportaba así, más la gente dudaba. Jade volvió a la fama, y solo entonces supo que Mark regresaba. Resultó que no era reacia a tener intimidad con hombres, solo que ese hombre no era Mark. Hace 2 días, después de cenar, quería salir al balcón a tomar el aire cuando oí a Jade hablando con su mejor amiga. Mark volverá pronto. ¿Qué te parece? Oí que rompió con tu hermana. Jade bajó la cabeza y apagó el cigarrillo. Qué bueno que haya vuelto. ¿Aún no lo olvidas? La verdad es que Ken también es muy bueno. En aquel entonces, Mark te dolió tanto que ya no podías pintar, y él estuvo a tu lado, ayudándote a superarlo poco a poco. Todavía no sabe que los nervios de tu mano derecha no se dañaron ese año, ¿verdad? Empaqué mis cosas, tomé mi mochila, saqué la llave de la casa de Jade y la puse delante de ella. ¿Jade? ¿Nuestro pequeño Ken quiere ser rudo por una vez? Su mejor amiga fingió diversión. Jade, está celoso. Jade frunció el ceño. ¿Qué haces? Solo quiero tirar los pañuelos y las pantuflas usadas a la basura. Jade, tengo la costumbre de la limpieza. Te dije que ni siquiera miraré lo que otros han usado. ¿Es cierto? Mi rostro se ensombreció de repente, apreté los labios con fuerza, mirándome fijamente sin decir palabra. ¿Es por mí? Mark se levantó rápidamente y me lo explicó. Anoche, los dos estábamos borrachos. Me enteré hoy de que tiene novio. Si no, no habría dicho tanto. La expresión de Jade volvió a la calma. Ahora que ha vuelto, da igual si está aquí o no. Me miró directamente a los ojos, palabra por palabra, diciendo, en fin, nunca me ha gustado. Esta frase fue extremadamente dura, pero, por desgracia, ya no me dolió. Le sonreí. Jade me miró con una mirada aún más fría. Antes de irme de casa de Jim, oí a su mejor amiga preguntar, Mark, ¿de verdad te vas así como así? Eras famoso por ser terco como una mula. Creo que simplemente sabe que no puede competir con Mark, así que sabe cuándo retirarse. Solo cuando entré en el ascensor respiré aliviada. Durante los últimos 5 años, había volcado todos mis sentimientos en mi amor por Jade, pero al final, no hubo un final feliz. Un jadeo resonó a mi lado. Al recobrar el sentido, me di cuenta de que la mujer del ascensor era Ivy. Estaba sonrojada, con la frente perlada de sudor, una mano apoyada en la pared del ascensor, jadeando y con aspecto indispuesto. Instintivamente, quise acercarme a ella para ver si estaba bien, pero presentí que algo raro le pasaba. ¿Qué le pasaba? No parecía estar enferma. Ivy me miró. Ayúdame con algo. Llévame al estacionamiento. Dudé un momento al ver su ceño fruncido y su expresión incómoda, y acepté. Me acerqué lentamente, extendí el brazo y puse el suyo sobre mi hombro. Mientras esperaba a que el ascensor llegara al sótano, la ayudé a salir. Estaba ardiendo. Incluso su aliento era caliente. ¿Dónde está aparcado tu coche?, susurró. Su aliento cálido y húmedo me acarició el cuello, haciéndome sentir un poco incómodo, solo quería bajarla rápidamente. Justo entonces, Jade y su grupo de amigos salieron del ascensor. Instintivamente, arrastré a Ivy tras una columna para esconderme. El cuerpo de Ivy pareció ablandarse y gimió suavemente, apoyándose en mí. Espera, Jade. Mira allá. ¿No es alguien de la familia Ivy? Parece que está presionando a un hombre debajo. ¿Tan desesperada está que lo hace en el estacionamiento? ¿O deberíamos ir a echar un vistazo? Me tensé, no porque todavía me importaran los pensamientos de Jade, sino porque la situación era demasiado embarazosa.
Ivy incluso me provocó deliberadamente, inclinándose cerca de mi oído, con su aliento caliente. ¿Adivina qué pensará Jade al ver esto? La miré con furia, con su dedo apoyado en mi abdomen, subiendo lentamente. Normalmente, ni siquiera dejaría que otra mujer tocara una esquina de tu ropa. Si me ve tratándote así, se pondrá furiosa. Se oían pasos cada vez más cerca. Entré en pánico y le apreté la mano con fuerza. Se me entumeció el cuero cabelludo. Los ojos de Ivy brillaban. Justo ahora, en el ascensor, te veías muy triste. Seguro que rompiste con Jade, ¿verdad? Dije en voz baja, ¿y qué? De repente, se rió con los ojos brillantes. Bueno, olvídalo. La fría voz de Jade resonó. Mark y yo tenemos cosas que hacer. Vamos. Después de que se fueron, Ivy finalmente me soltó. Retrocedí unos pasos para tranquilizarme, un poco molesto. Te ves muy bien. No necesitabas ayuda en absoluto. Me drogaron. ¿Drogaron? Una jefa de Hong Kong, a quien rechacé varias veces, quiso drogarme. Jadeaba, mirándome con una sonrisa burlona. Tranquila, no soy como Jade. Aunque me droguen, puedo mantener los límites. Apreté los dientes. Justo ahora lo estabas. No pude evitarlo por un momento. La miré con furia, recordando lo que acababa de decir, y me quedé atónito. Ya sabías de Jade y Mark. Así que fui el último en enterarme. Esta noche, un amigo me dijo que los vio a ella y a Mark registrándose en un hotel. Observó mi expresión. Con tu personalidad, probablemente no lo aguantarías, ¿verdad? Bajé la cabeza. Después de un buen rato, por fin hablé. Quizás. 5 años. Aunque al principio fuera por culpa. Pero durante 5 años, incontables días y noches juntos, experimentando tantos altibajos, casi me hicieron creer erróneamente que estábamos realmente enamorados. La sensación de ser traicionado no es nada agradable. Ivy me alborotó el pelo, consolándome. Vamos. Ya no estés triste. Si lloras después, pensarán que te estoy haciendo bullying. Era mejor que no me consolara. Su consuelo me hizo sentir aún más agraviado, me hormigueaba la nariz. Grazne. ¿Tienes pañuelos? Ivy frunció el ceño ligeramente, una luz extraña brilló en sus ojos. Kim. Me dio pañuelos. Gracias. Por la congestión nasal y la tristeza, me temblaba un poco la voz. Ivy se cubrió los ojos. Todo es por culpa de esta maldita droga. De repente comprendí lo que quería decir y me retiré torpemente. ¿O debería llevarte al hospital? Se rió, tontamente. Estaré bien después de un descanso. ¿O puedes hablar de algo para distraerme? Kim. ¿Qué comiste esta noche?, preguntó en silencio. Pregunta algo útil. Entonces, ¿qué fue lo primero que hiciste después de que tus ojos se recuperaran hace 5 años?, pregunté con curiosidad. La expresión de Ivy se volvió seria de repente. Encontrarte. Para ver cómo eres. Me quedé atónito, no esperaba esta respuesta. Hace 5 años, Ivy tuvo un accidente de coche y perdió la vista. Yo fui quien la cuidó. ¿Te decepcionó mucho? Me reí, intentando aliviar la incomodidad. Ella negó con la cabeza. Al principio, no tenía ninguna expectativa de lo guapo que serías. Después de conocerte, descubrí que superaste con creces mis expectativas. No sabía si era un cumplido o una crítica. Me toqué la cara, probablemente un cumplido. ¿Verdad? Aunque al principio estabas muy irritable y me trataste con mucha rudeza, es comprensible. Una persona que estaba bien de repente pierde la vista. ¿A quién no le costaría aceptarlo? Le sonreí. Así que más tarde, cuando recuperaste la vista, me alegré mucho. Me miró un instante, con un brillo cálido en sus ojos. Kim. La primera vez que te vi, también me sonreíste así. Tarareé suavemente en señal de asentimiento. Pero poco después, presentaste tu renuncia. Diciéndome que tuviste que cuidar de tu novia, que tuvo un accidente de coche. El tono de Ivy se volvió frío.
¿Esa clase de persona también puede ser tu novia? Desde el principio hasta ahora, todos creen que no merezco a Jade. Era la primera vez que alguien me decía esas palabras. Al hablar de esto, hizo una pausa. Ahora ustedes dos han roto. Probablemente ya no necesites darle vueltas. Me miró directamente. ¿Te interesa venir a mi galería de arte para ser el curador? Siempre confío en tu gusto estético. Me quedé callado. Conozco tus preocupaciones y nunca las he ocultado. Ivy se apoyó en la columna, ladeando la cabeza para mirarme. Pero este trabajo no es solo para mi propio beneficio. Confío en tus habilidades. Hace medio año, mi madre enfermó gravemente y falleció. Además de la tristeza, también significó que ya no tenía que preocuparme por los costosos gastos médicos. Además, ahora mismo necesito un trabajo para pagar mis deudas anteriores. Dudé un momento, miré el recordatorio de deuda en mi teléfono y finalmente contacté a Ivy. Tras 5 años trabajando como asistente y gerente de Jade, participando en innumerables exposiciones y subastas de arte, también cultivé mi propio gusto estético y mi capacidad de apreciación artística, además de comprender la industria. En los últimos días, me había adaptado bastante bien. Al acercarse la hora de salida, Ivy tocó mi escritorio. ¿Cómo estás? Yo también lo considero una ayuda. ¿Me invitas a cenar? La verdad es que Ivy me ha ayudado más de una vez. Hace un año, mi madre enfermó gravemente y necesitó una cirugía para extirparle un tumor cerebral. Debido a que el tumor era bastante grande y profundo, la cirugía era de alto riesgo. Se contaban con los dedos de una mano los médicos capaces de realizar este tipo de cirugía en todo el país. Era muy difícil programarla. Cuando estaba tan ansioso como para sentarme sobre una sartén caliente, Ivy me ayudó a contactar a la doctora. Desde los preparativos preoperatorios hasta la hospitalización y la recuperación posoperatoria, todo estuvo perfectamente organizado. Con el tiempo, le debí muchos favores. Debería agradecerte como es debido. Le sonreí. ¿Qué quieres comer? Tú eliges el lugar. Ivy sonrió. De acuerdo. Me llevó a un restaurante elegante y muy romántico. Había una banda tocando todas las noches. Inesperadamente, nos encontramos con Jade y Mark aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y no pueden evitar venir corriendo a presumir. Jade tiene razón. No durará ni unos días. Jade es la mejor mujer a la que puede llegar. En los últimos años, solo las regalías de sus cómics le han hecho ganar bastante. ¿Qué hombre estaría dispuesto a renunciar a eso? Jade se recostó en su silla, mirándome con desprecio. Al escuchar los chismes desenfrenados de sus amigos, no pude evitar ponerme rígido. Ivy aparcó el coche y regresó, rodeándome los hombros con el brazo y preguntándome con dulzura, ¿qué pasa? No encuentro sitio. Respiré aliviada. Jade me había ayudado mucho económicamente. Me encargaba de su vida diaria y la ayudaba a contactar galerías de arte para organizar exposiciones individuales. Por cada cuadro vendido, me pagaba una comisión. Al principio, no la quería. Pero mis padres me dejaron una gran deuda. Tuve que trabajar incansablemente para pagarla. Por lo tanto, no tuve mucho tiempo para estar al lado de Jade. Después de un tiempo, su insatisfacción fue en aumento. Tienes tiempo para salir y ganarte unos $. ¿Por qué no te quedas a mi lado como mi asistente? Ya lo he dicho antes. Cuando no estás, no puedo pintar. El dinero que te doy probablemente sea más de lo que ganas dando clases particulares, ¿verdad? En 5 años, la deuda que me pesaba se había reducido significativamente. Le estaba muy agradecido. Quizás en el fondo de Jade, solo hacía todo lo posible por servirle por este dinero. Después de sentarme, Ivy, con mucha gentileza, me acercó una silla. Desafortunadamente, los asientos que nos asignaron estaban justo al lado de ellas. Cuando el camarero colocó los menús, miré de reojo y vi a Mark sosteniendo la copa de vino de Jade frente a ella. Jade dio un sorbo. Él sonrió, probablemente diciendo que el vino estaba bueno. Jade tenía un hábito de limpieza muy serio, detestaba que otros tocaran sus pertenencias, y más aún compartir tazones y palillos.
Mark era el único que podía tocarla, el único que podía compartir un vaso con ella. Recordé la última vez que bebí accidentalmente de su vaso, su rostro se enfrió al instante. Me disculpé rápidamente, pero ella tiró el vaso directamente, aunque era su vaso favorito. Mark hizo lo mismo, pero ella no mostró ningún disgusto. Al contrario, lo miró con admiración. Todos sabían que Mark era la luz de luna blanca de Jade. Los cuadros que pintó antes de los 20 años eran todos para Mark. Cada pieza expresaba su amor por él. Antes, solo conocía a Mark por historias. Ahora, vi con claridad cómo Jade lo trataba de forma tan especial. La voz de Ivy me devolvió a la realidad. ¿Quieres tomar vino esta noche? Me quedé atónito. Mi tolerancia al alcohol era muy baja. Con una sola copa me emborracharía. Además, cuando estaba borracha, solía comportarme de forma inapropiada con los demás. Por lo tanto, normalmente, salvo con amigos cercanos, casi no bebía alcohol. Hoy es mi cumpleaños, dijo Ivy. Por eso. Sonreí disculpándome. Lo siento, no solo no preparé un regalo, sino que también te alteré el ánimo. Se rió, señalando con la barbilla detrás de mí. No veo que me afectes el ánimo. Seguí su mirada y noté que Jade seguía mirándome con ojos fríos. Ivy curvó los labios. Te mostraré algo muy interesante. Apoyó una mano en la mesa, se inclinó y me besó suavemente en los labios. Maldita sea. En medio de la música a todo volumen, Jade maldijo, adelantándose apresuradamente y apartando a Ivy, golpeándola directamente en la cara. ¿Quién te permitió besarlo? Ivy tampoco fue educada, la agarró del cuello y se defendió. El gerente del restaurante vino rápidamente a mediar. Me paré rápidamente frente a Ivy. La comisura de su labio sangraba e hinchada. Al verme protegiendo a Ivy, Jade se enfureció aún más, con la intención de atacar de nuevo. La detuve. Si te atreves a tocarla de nuevo, llamaré a la policía. Jade apretó los dientes. ¿Tienes el corazón roto? No puedo seguir viendo. Ya rompí contigo. Tu locura debería tener límites. Jadeó, mirándome fijamente. Mark dio un paso adelante y la jaló hacia atrás, con una evidente vergüenza en el rostro, intentando reprimir sus emociones, persuadiéndola con suavidad. Jade, vámonos a casa. Ayudé a Ivy a irse. ¿Qué tiene de bueno una mujer ciega? Solo eres digna de ella, dijo Jade con rencor. Respondí con calma. Gracias. Su rostro palideció por completo. Compré unas medicinas en una farmacia cercana y le vendé la herida a Ivy en el coche. ¿Duele? Usé una compresa de hielo para comprimir la hinchazón de su cara. Ella asintió. Dije suavemente, te lo mereces. Ese fue tu primer beso. Me miró fijamente, sin palabras. Ella volvió a reír, con una sonrisa llena de suficiencia. Esta paliza valió la pena. No quiero hablar contigo. Al salir del coche, parece que tú tampoco tienes mucho dolor. Ya es tarde. Iré a casa primero. Me apartó rápidamente. No te enojes más. Me equivoqué. Me tomó la mano, haciéndose la consentida. Faltan 2 horas para las 12. Aún no hemos comido pastel. La expresión de Ivy me recordó a la de hace 5 años, después de conocernos. Ya no era tan fría y distante como al principio. Cuando la agravian, se enfurruñaba conmigo. Cuando hacía algo mal, se esforzaba por enmendarlo. Era así, haciéndome sentir mucho más cómoda. Luego te compraré un pastel, ¿vale? Sonrió, vale. Después de comprar el pastel, me sugirió, ¿quieres volver al lugar donde solías cuidarme? Esta sugerencia me sorprendió. Pensé que odiaría ese lugar. Al fin y al cabo, ese lugar guardaba muchos de sus recuerdos desagradables. Ken, inesperadamente, la casa estaba limpia a fondo. La distribución también era la misma que antes. Ivy dejó el pastel y me condujo a una habitación. En cuanto se abrió la puerta, se me encogió el corazón. Ante mis ojos aparecieron muchos peluches de Winnie the Pooh, cuidadosamente colocados sobre la cama y la mesa cubierta con un mantel.
Aún los conservaba todos. Tras el accidente de coche, Ivy sufrió una hemorragia cerebral que comprimió el nervio óptico, lo que le provocó ceguera temporal. El médico dijo que el cerebro necesitaba de 3 a 5 meses para absorber el hematoma. Si no se recuperaba la visión después de ese periodo, sería muy complicado. Al principio, Ivy no se adaptaba a la oscuridad y se volvió extremadamente irritable. Tiraba todo lo que tenía a su alcance al suelo, se negaba a comer y beber, se negaba a usar silla de ruedas, tropezaba y se caía obstinadamente, incluso se llenaba de heridas, y no dejaba que la ayudara. Había cambiado de cuidador 3 o 4 veces seguidas. Yo era la única que se quedaba porque me preocupaba que se duchara sola. Solo podía quedarme de espaldas en el baño, siempre pendiente de si se caía. Al vestirse, se le cayó la toalla sin querer. Se agachó para buscarla a tientas y terminó golpeándose la cabeza contra el lavabo, rompiendo a llorar. Me giré rápidamente para ver cómo estaba. Cosas que no debería haber visto aparecieron ante mis ojos. En ese momento, la sangre me subió a la cabeza. Inmediatamente ignoró el asunto de vestirse y me obligó a ayudarla. Como nunca había tenido contacto íntimo con una mujer, me sentí avergonzado y me sonrojé al ayudarla a vestirse. «No lo hagas más», gritó. «¿No habías visto a una mujer antes?» Durante ese tiempo, me había acostumbrado a su sarcasmo y burla, y no me enojé demasiado. Sobre todo porque su figura también era bastante hermosa. Con el tiempo, descubrí que en la cabecera de la cama de Ivy había un peluche de Winnie the Pooh. Ella lo adoraba mucho y no permitía que nadie lo tocara excepto ella. No parecía que alguien con semejante personalidad y temperamento tuviera un corazón tan infantil. Un día, sin querer, pregunté. Pensé que Ivy me regañaría por ser tan entrometida, como siempre, pero inesperadamente, guardó silencio un momento y luego me contó su pasado. A los 8 años, mi madre me puso este peluche en brazos, diciéndome que tenía grabada su voz. Si no la encontraba, pulsaba el botón y volvía enseguida. Pero hasta que el peluche se rompió y dejó de sonar, no volvió. Más tarde, me enteré de que tenía problemas de corazón y que tuvo que operarse, pero la operación fracasó. ¿Sabes por qué solo te conservé a ti? Me quedé atónito. ¿Por qué? Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Porque tu voz se parece mucho a la de la persona que extraño. Para evitar que Ivy se deprimiera tanto, imité una acción muy cliché del protagonista masculino que persigue a la protagonista femenina en los dramas coreanos. Todos los días, le daba un peluche de Winnie the Pooh y le grababa palabras de aliento. Cuando recibas 100 peluches, lo verás todo de nuevo. Al recibir el peluche número 100, empezó a burlarse. ¿Crees que estás grabando un drama de ídolos? Yo también me sentí un poco avergonzado. Todos estos los compré con mi propio dinero. Si funciona, tienes que devolverme el dinero. Apretó con fuerza el peluche y bajó la cabeza, sin saber qué pensaba. Después de un buen rato, se echó a reír. Qué lástima. Han pasado 3 meses, pero Ivy aún no ha recuperado la vista. Al ir al hospital para una revisión, el médico dijo que su nervio óptico se había atrofiado ligeramente y necesitaba tiempo para recuperarse. Tras escuchar esto, se tranquilizó aún más que al principio, hasta el punto de tener que empujar su silla de ruedas. No fue hasta un año después, cuando salí a comprar cosas, y llovió a cántaros. Me preocupaba que Ivy estuviera sola en casa, así que volví a toda prisa. Durante mucho tiempo, no pude parar un taxi. Finalmente, le hice señas a uno. Al subir al coche, me di cuenta de que ya había alguien sentado dentro. Además, esa persona era Jade. Era una artista famosa desde muy joven, con una belleza que la hacía parecer una celebridad de Internet. Tenía muchos fans masculinos. El taxista se rió a carcajadas, diciendo que esta hermosa chica no soportaba verme empapada bajo la lluvia, así que le pidió que me recogiera. Me quedé muy sorprendido y le pedí disculpas repetidamente. Jade solo me miró al principio y no dijo nada más. Después, un camión atropelló el coche. Ambos resultamos heridos, y Jade, por protegerme, recibió un pinchazo en la mano con fragmentos de vidrio. Fue este accidente el que unió nuestros destinos, que originalmente no tenían relación. Más tarde, supe que Jade le pidió al taxista que me recogiera porque mi forma de vestir se parecía en 6 o 7 aspectos a la de Mark.
Después del accidente, le pedí permiso a Ivy. Como temía que se preocupara, no mencioné que estaba lesionado. Al rato, recibí una llamada suya. La voz de Ivy no podía ocultar su alegría. Puedo ver de nuevo. Yo también me alegré mucho por ella, qué bien. Me preguntó dónde estaba y dijo que quería verme. Dudé un momento, y ella dijo, ahora que lo ves, mi trabajo ya no tiene sentido. Casualmente, quiero dejarlo. Mi respuesta la sorprendió visiblemente y guardó silencio unos segundos antes de preguntar, ¿por qué? Conoces a Jade, ¿verdad? Es artista. Hace poco, tuvimos un accidente de coche. Se lastimó la mano derecha al protegerme. Necesito cuidarla. Si no tienes tiempo, decirlo por teléfono también está bien. Respiró hondo. Me gustas. Me quedé atónito un buen rato antes de decirlo, pero ya había aceptado ser su novio. Nos extrañábamos tanto. Después de que te fuiste, estos peluches me acompañaron en muchas noches largas y tristes. Cogió un peluche con naturalidad y encendió el interruptor. El peluche movió la mano, emitiendo mi voz un poco extraña. Ivy, eres una gran persona. Debes creer en ti mismo. Aguanta. Se me encogieron los dedos de los pies. Cada vez que lo oía, me imaginaba mi aspecto incómodo al sostener el peluche y grabar. Ella curvó los labios. Mi estado de ánimo también mejoró. ¿No es por mis cálidas palabras de aliento? No lo negó. Ken, Ivy me miró. Eras demasiado cariñoso. Me abrazó y me dijo suavemente, así que atraes a gente como nosotros. En ese momento tan doloroso y oscuro, pensando en ti, tuve el valor de abrir los ojos. Después de una noche, me arrepentí de no haberle expresado mis sentimientos de inmediato. Ken, te he esperado 5 años. ¿Me das una oportunidad? Quizás era porque aún tenía algo de alcohol en el organismo. Todavía estaba un poco mareado. O quizás fue porque escuchar sus palabras me aceleró el corazón. La tenue luz del restaurante resaltaba los contornos del rostro de Ivy, haciendo que sus ojos lucieran aún más amorosos. Bajé la cabeza y la besé en los labios. Ella se quedó atónita. Le pregunté en voz baja, con un tono un poco ofendido. Yo tampoco soy tan repugnante. ¿Lo soy? Jaime odió durante 5 años, pero se acostó con Mark el primer día que regresó a casa. Que no lo demuestre no significa que no esté triste. Ivy me abrazó fuerte, respondiendo con acciones a mis palabras. Su beso parecía aún más apasionado y torpe que el mío. En el ambiente aparentemente sofocante, mis ojos se nublaron, sin verlo todo con claridad, avergonzado y apenado, sin querer que ella lo viera. Pero mi corazón se encogió. Ignoré el teléfono que sonaba junto a mi oído. El tono chino no dejaba de sonar. Finalmente, Ivy lo cogió, lo miró un momento, pulsó el botón de respuesta y lo tiró a un lado con indiferencia. ¡Qué rápido! Frunció el ceño. Esta vez no lo contaré. Murmuró, no pasa nada. Ivy, yo también soy primeriza. Al otro lado de la línea sonó el sonido de objetos rompiéndose, junto con un jadeo furioso. ¿Cómo te atreves a tocarlo? Te haré desear estar muerta. Era Jade. Ivy colgó y continuó. No me desperté hasta el mediodía del día siguiente. Con un cansancio extremo, al encender el teléfono, descubrí que Jade me había llamado más de 100 veces. Recordando vagamente lo ocurrido la noche anterior, lo había oído todo. Pero ya no importaba. Me costó levantarme y descubrí que Ivy estaba cocinando gachas. La luz del sol le iluminaba el rostro, realzando sus elegantes rasgos. Caminé descalzo hacia la cocina. Se giró por detrás, sin poder evitar preguntar con vacilación, ¿anoche? ¿Ayer fue tu primera vez? Entendió perfectamente lo que le decía, apartando la mirada con torpeza. No dijiste que no te gustan las cosas que otros han usado, susurró. Me conmovió profundamente. Ay, Ivy, esta mujer, de verdad me había esperado 5 años. Después de comer, ordené un poco, con la intención de salir a casa a comprar algunas cosas. Inesperadamente, me encontré con Jade en la puerta.
Debió de haber estado esperando toda la noche. Tenía los ojos hundidos, el rostro cansado, la mano parecía herida, con los dedos manchados de sangre. En el suelo había un charco de sangre seca, de aspecto un tanto horripilante. Miró a Ivy y luego me miró fijamente, como si viera el chupetón en mi cuello. Sus ojos se oscurecieron y su mano herida tembló ligeramente. —¿Usted esa noche? —preguntó. —Sí. Ivy me abrazó del brazo, con una voz muy suave, pero con un cariño aún presente. Kim es muy viril. Los ojos de Jade brillaron con ferocidad. Ivy me besó íntimamente. —Debería agradecerte, ¿no? Estar a tu lado durante 5 años fue como vivir en celibato. El primer beso de Kim es mío. Asqueroso. Las venas de Jade se hincharon, sus ojos estaban inyectados en sangre. Intenta tocarlo otra vez. Antes de que pudiera ver con claridad, Ivy cayó al suelo por su puñetazo. —¿Qué es esto? No solo lo besé, sino que también hice muchas cosas más. Además, le sangraba la comisura del labio, pero seguía sonriendo como si nada. Es muy torpe, pero puedo tocar cualquier parte de su cuerpo, y estas cosas ya no tienen nada que ver contigo. Jade se enfureció por completo y ambos se lanzaron a una pelea. Me hice a un lado, intentando disuadirlos, pero fue en vano. Tuve que llamar a la policía. Solo cuando llegó la policía se detuvieron. ¿Cómo puedes compararte conmigo? Ivy, con los ojos hundidos, jadeaba, pero su expresión era de orgullo. Kim tiene un hábito de limpieza. Nunca he tenido otro hombre. ¿Y tú? Ivy la miró con malicia. Eres demasiado sucia. El rostro de Jade palideció. Declaré como testigo, demostrando que Jade atacó primero y que Ivy solo actuó en defensa propia. Al final, Jade fue multada y detenida durante 3 días por alteración del orden público. Ivy resultó bastante gravemente herida, pero estaba muy contenta. Jade tampoco tiene mal ojo para las personas. Al menos reconoció que somos muy compatibles. Esa fue la frase que Jade dijo al salir del restaurante después de su pelea. De hecho, aún la recordaba con claridad. Me sentí un poco impotente. Por suerte, aún faltaba algo de tiempo para la inauguración de la exposición. De lo contrario, aparecer ante los medios con esa cara sería motivo de chismes entre los internautas durante días. Unos días después, Jade me llamó. ¿Ya saliste?, le pregunté. Guardó silencio un momento. El cuadro que te di tiene un problema que necesita ser revisado. ¿Te refieres a Hojas caídas, Ken? Era una obra suya de hace 5 años, ¿y ahora quería revisarla? Respiré hondo. Luego le pediré a mi asistente que te traiga el cuadro, ¿de acuerdo? No hace falta, dijo. Iré a tu galería de arte. Jade llegó. Sonrió, con la mano aún vendada y todo su cuerpo demacrado. El pequeño Ken, qué diligente. La llevé a la oficina. Dentro, ya había un caballete y pinturas preparadas. Simplemente relájate y crea. Nadie te molestará, dije, con la intención de irme, pero ella me detuvo. Jade me agarró la mano, temblando. Rara vez tomaba la iniciativa de tocarme. Al fin y al cabo, siempre había evitado a los hombres, excepto a Mark. Quise apartar la mano, pero me la sujetó con fuerza. ¿Qué pasa? Jade dio un paso adelante, presionándome contra la puerta, con los ojos ligeramente rojos, como si intentara reprimir sus emociones. Levantó la cabeza y se acercó a mí. ¿No querías esto? Sus suaves labios rozaron los míos. Sus pestañas se movieron levemente, incapaz de evitar besar más profundamente a Ken. Me quedé atónito, sin tiempo para evitarlo, y me abrí los dientes. La aparté apresuradamente. El aliento de Jade se derramó en mi boca. Su lengua se enredó con la mía. Su aroma era muy dulce. Sus ojos se oscurecieron, y la otra mano me abrazó la cintura. La intimidad que una vez anhelaba ahora solo me traía asco. Le mordí la lengua con fuerza. Jade retrocedió de dolor, mirándome fijamente, jadeando. Estoy furiosa. ¿Tienes la boca de acero? Debe de estar sangrando por la boca, apretando los dientes y tragándoselo. Ella puede,
pero yo no. Es cierto. Estoy tan enojada que me mareo. Ella puede tenerte, pero yo no. ¿Acaso esa frase fue para engañarme? ¿El resultado fue hacer algo así otra vez? El pecho de Jade se agitó violentamente, y luego dijo lentamente, si te dijera a ti, Mark y a mí, que no pasó nada, ¿qué pasaría entonces? La miré a los ojos. Sí, para mí, ya estabas sucia o no. La exposición se inauguró a tiempo. Gracias a la invitación de un famoso artista japonés, atrajo a mucha gente del mundo del arte y los medios de comunicación. Todo salió mucho mejor de lo que imaginaba. A la fiesta de la noche, Jade también llegó. La gente a su alrededor la saludaba sin parar, pero ella solo tarareaba, sin responder a nadie. Para no provocar su propio disgusto, todos se marcharon uno tras otro. Jade se acercó a mí. Me miró con ojos complejos, llenos de emociones que no entendí. «Felicidades». Guardé silencio un momento, luego sonreí y levanté mi copa. «Felicidades también a la señorita Jade». Hojas caídas, quien se vendió a un precio muy alto. Al final, revisó el cuadro. Ese día, antes de irse, mojó la mano en pintura roja y la untó en el rostro de Mark, manchando su atractivo rostro. Pero esta pincelada le dio aún más significado. Bajo la apariencia juvenil y angelical del joven se escondían unos ojos inyectados en sangre, un rostro lleno de deseo. Jade hizo una pausa, con la voz un poco ronca. «Después de que termine la fiesta, ¿podrías dedicarme un tiempo? Tengo algo que decirte». Antes de que pudiera responder, me jalaron hacia Ivy. Una famosa empresaria sonrió y me presentó. «Esta es la señorita Ivy». Mi tolerancia al alcohol ya era baja. Hoy no pude evitar beber en sociedad. Después de la fiesta, estaba muy borracho. De camino a casa, bajé la ventanilla del coche. El aire de la ciudad, junto con el viento nocturno, entró a raudales, disipando algunos de los vapores del alcohol que me quedaban. De hecho, antes de hoy, siempre estaba muy preocupado. Miedo a no tener éxito. Miedo a que la exposición fracasara. Decepcionar tus expectativas. Tartamudeé. Lo hiciste muy bien. Incluso superaste mis expectativas. A Ivy la consoló suavemente. Hoy te has convertido en un ejemplo brillante. En el futuro, aún más personas descubrirán tus virtudes. Me picó la nariz. Para disimularlo, bromeé a propósito. ¿Entonces me voy a hacer rico? Ella se rió. Le tomé la mano. Gracias. En mi boda con Ivy, conocí a Jade. El cuadro del que me habló aquel día cuando me llamó resultó ser un retrato mío. En él, yo llevaba un delantal, convenciéndola pacientemente de que practicara el dibujo con la mano izquierda. Su expresión era tranquila, con las comisuras de sus labios sonriendo, mostrando cercanía y confianza en mí. En el suelo había papeles arrugados y pintura derramada. Le habían quitado el vendaje de la mano derecha al artista, dejando al descubierto una mano sana. Afuera, por la ventana, amanecía, un rayo de sol iluminaba su mano izquierda, que sostenía un pincel. El título de la pintura era Mano izquierda. Perdí mi mano izquierda para siempre. Ese día, Jade anunció su retiro del arte. Historia adicional sobre Jade y Mark. Mark ha regresado. Llamó a Jade para preguntarle si podía recogerlo en el aeropuerto. Dudó un momento. Ken estaba en casa, esperando para celebrar su cumpleaños. En años anteriores, se le había olvidado. Esta vez, inesperadamente, lo recordó. Mark notó su vacilación y su voz se suavizó aún más. Jade, ¿cuánto tiempo sin verte? Te extraño mucho. Guardó silencio y luego dijo, vale. De hecho, no era que ella no se diera cuenta de sus trucos, sino que, dijera lo que dijera, estaba dispuesta a creerle. Fue a verlo al restaurante de un hotel. Estaba borracho, con los ojos rojos. Lágrimas cayendo a borbotones. Dijo, Jade, estoy divorciado. Dijo, resulta que lo que perseguía era solo algo que me había imaginado. Ella lo llevó a un hotel. La puerta se abrió. Él la abrazó por el cuello, con la voz casi ahogada. He vuelto.
¿Es demasiado tarde? Ella ladeó la cabeza para mirarlo. En su mente, aparecieron imágenes de hacía 10 años. Un caluroso día de verano, con el canto sonoro de las cigarras. La joven empujó la puerta del dormitorio. Ante sus ojos apareció una escena de hombres y mujeres entrelazados, desnudos y desvergonzados. Incluso el aire olía a adulterio. Junto a eso, se veían el rostro enrojecido de su madre y el rostro lascivo de su tío, el hombre con el que su madre mantenía una aventura. Recordó haber vomitado. Se puso muy enferma, con fiebre alta y persistente, y pesadillas constantes. En ese momento, Mark le contó que su padre también tenía una aventura, y su madre estaba muy desconsolada y lloraba todo el día. Odiaba mucho a su padre y se oponía profundamente a su madre. Si fuera yo, definitivamente no le haría nada malo a mi familia. Yo tampoco, dijo. Por esta sentencia, decidieron estar juntos, convertirse en personas que jamás se traicionarían. Mark se convirtió en su luz de luna blanca, su única luz de luna blanca. Él era la tierra pura en su corazón. Entonces, él seguía enamorado de su hermana. Se besaron en un lugar solitario, con las lenguas entrelazadas. Aquella pesadilla adolescente se repitió. Entró en pánico, pero no se explicó. Después, descubrió que ya no podía pintar. Por mucho que lo intentara, en su mente solo aparecía la escena del romance de su madre mezclada con la de Mark y su hermana entrelazados. Tiró el papel de dibujo a la basura a escondidas, temblando por completo. Estaba demasiado sucio. Después, conoció a Ken. Accidente de coche, lesión en la mano derecha. Ese chico se sentía muy culpable. Preguntó si podía hacer algo para compensarlo. Mark, al saber que estaba herida, dejó una carta de disculpa y con determinación, siguió a su hermana al extranjero. Poco después, se difundió la noticia de su matrimonio. Ella se burló, no me falta nada, solo un hombre. A partir de entonces, Ken se convirtió en su novio. Pero, al final, solo era un sustituto cuando Mark estaba ausente, una herramienta. Naturalmente, no había necesidad de preocuparse por sus pensamientos ni sentimientos. Descartó las emociones inusuales que sentía en su corazón. Mark había vuelto. Todo debería volver a ser como antes, pero aún no podía pintar con la mano derecha. Mark se apoyó en su hombro, sonriendo con dulzura, recordándole sus hermosos recuerdos. Debería haber sido una escena muy cálida, pero en su mente, la imagen de ese chico apareció. Su aliento al sentarse a su lado, sus tiernas palabras de consuelo y aliento. Sus manos eran muy suaves, con un aroma extraño, sujetando su mano izquierda, permitiéndole recuperar el valor para pintar. No sabía por qué no se negó. Sus labios eran suaves y rosados, su aliento caliente. Besarlo debía ser muy dulce. Era un deseo que provenía de lo más profundo de su corazón. Al principio, este pensamiento solo aparecía fugazmente, y cada vez que aparecía, lo desechaba. Como había presenciado con sus propios ojos la aventura de su madre y había visto su adulterio con su tío, desarrolló resistencia y repugnancia hacia el sexo. Incluso el contacto físico normal con hombres la incomodaba. Entonces, cuando tuvo pensamientos tan extraños. Al principio con Kim, y luego se volvió cada vez más difícil de controlar. Una semana después, conoció a Mark en un restaurante. Lo que la incomodó fue que junto a Mark también estaba Ivy. Esa mujer nunca había ocultado su gusto por él. ¿Cuánto tiempo hacía que rompieron? Ella ya lo perseguía con entusiasmo. Ivy se abrazó a su cintura, sabiendo que no toleraba bien el alcohol, pero aún así le sirvió vino. El tonto de Kim ni siquiera se dio cuenta. Por alguna razón, le pareció una monstruosidad, y quiso cortar la mano que Ivy había puesto en la cintura de Kim para no volver a tocarlo. Poco después, ocurrió algo aún más exasperante. Ivy lo besó. Ni siquiera ella había besado a Mark. ¿Cómo se atrevía Ivy? La ira la invadió, haciéndola perder la razón por un instante. Cuando recuperó el conocimiento, Kim ya estaba frente a Ivy. Oyó su propia voz enojada. ¿Qué tiene de bueno un ciego? Solo eres digno de él. Kim dijo, gracias. Al oír esta frase, sintió un nudo en el corazón. Era evidente que Mark había regresado a su lado,
pero ella seguía sin poder pintar nada. Mientras volviera al caballete, las emociones anteriores volverían a aflorar, caóticas y opresivas. Mirando hacia arriba y hacia abajo, la sombra de ese hombre estaba por todas partes. Incluso con los ojos cerrados, seguía apareciendo en su mente. De pie en la desordenada galería de arte, Mark lloraba a su lado. De repente se dio cuenta de que ese hombre le importaba más de lo que creía. Lo que siguió se fue descontrolando poco a poco. Y el día de su cumpleaños, estuvo sola en la galería de arte, esperando a Kim todo el día, con ganas de regalarle ese cuadro. Ese fue el retrato que pintó para Kim. Estuvo esperando desde la mañana hasta la noche, pero él seguía sin llegar. Lo llamó, pero oyó el jadeo ambiguo de hombres y mujeres al otro lado de la línea. Nunca había escuchado una voz tan seductora de él. ¿Ivy? Era también la primera vez que colgaban el teléfono, pero sabía que quienes estaban al otro lado de la línea seguían con esas escenas apasionadas. Esas imágenes seguían apareciendo en su mente. Los ojos brillantes de Kim, sus labios, sus hombros, esos lugares que nunca había tocado, estaban ocupados por otra mujer. Una oleada de celos la invadió. Mirando los fragmentos de vidrio rotos, profundamente incrustados en su palma, hasta que la sangre brotó. A estas alturas, a Kim probablemente ya no le importará. Fue a buscarla. ¡Qué ridículo! Ahora tenía que depender del retrato de Mark a cambio de un encuentro con él. Quería decirle que había superado sus demonios internos. Ya no lo trataría como antes. Ya no amaba a Mark. Solo eran sus sentimientos de adolescente y su terquedad hasta ahora. Solo entonces se dio cuenta de que él nunca había sido tan bueno como imaginaba. Quiso decirle, Kim, te amo. Pero la expresión de Kim era tan fría. Dijo, Jade, para mí ya estás sucia. Después, poco a poco se dio cuenta de que Kim y Ivy vivían muy felices juntos, más felices que cuando él estaba con ella. Ivy no era como ella. Tenía la capacidad de amar a alguien. Estaba ayudando a Kim a ser mejor persona. Ivy era realmente mucho mejor que ella. Y ella nunca encontraría a alguien que pudiera hacerla pintar con la mano izquierda otra vez. La había perdido hacía mucho tiempo. La historia extra de Jade. Tras romper con Kim, Jade se deprimió. Casi se encerró en la galería de arte, sin querer ver a nadie. Mark fue a buscarla muchas veces, pero solo encontró su frialdad. No entendía por qué las cosas habían resultado así. ¿Qué había hecho mal? ¿Será que su error fue amar a Mark? Recordó los días que pasó con Kim. Ese chico siempre fue amable y considerado con ella, nunca se quejó. Incluso cuando no quería contacto físico, Kim no la obligaba. Simplemente permanecía en silencio a su lado, acompañándola. Alguna vez pensó que Kim era la persona en la que podía confiar para toda la vida. Pero al final, perdió a Kim. No estaba dispuesta. Quería encontrar a Kim para hablar, pero al llegar a la galería de arte de Ivy, vio a Kim y a Ivy abrazándose, mirándose con ojos amorosos. Sabía que ya no tenía ninguna oportunidad. Kim había encontrado su propia felicidad, mientras que ella solo podía estar sola. Rió con autodesprecio, se dio la vuelta y se fue. Después, dejó de aparecer ante Kim. Dedicó toda su energía a la pintura, utilizando las pinturas para expresar sus sentimientos. Nunca olvidó a Kim, pero sabía que debía dejarlo ir, porque solo así podría encontrar su propia felicidad. Historia extra, autopensada. El sol de la mañana brillaba a través de las rendijas de la ventana, iluminando el rostro dormido de Ivy. Extendí la mano con suavidad y acaricié su suave cabello. Una sensación de paz y una felicidad indescriptible me invadió el corazón. Habían pasado 5 años desde nuestra boda. 5 años fueron suficientes para olvidar las heridas del pasado, para darme cuenta de la suerte que tuve de haber conocido a Ivy. No solo fue una esposa maravillosa, sino también una confidente que siempre me comprendió y me apoyó. Nuestra vida matrimonial no siempre fue color de rosa. También hubo momentos de peleas y enfado, pero todos pasaron rápidamente, porque supimos escucharnos y ceder el uno al otro. Lo más maravilloso de los últimos 5 años fue el nacimiento de nuestra hijita, Anne. Heredó la belleza de ambas, los ojos grandes y brillantes de Ivy y mi sonrisa radiante. Cada mañana,
Al despertar y ver la sonrisa de mi hija y oírla balbucear mientras aprendía a hablar, sentía que esta vida tenía un verdadero significado. Me encantaba jugar con ella, enseñarle cosas nuevas y leerle cuentos de hadas antes de dormir. Ivy también era una madre maravillosa. Le dedicó todo su amor a su hija, cuidándola con todo detalle. Al ver a madre e hija abrazadas, sentí una inmensa felicidad en mi corazón. Mi vida ahora es muy sencilla. Por la mañana, llevo a mi hija a la escuela y luego voy a la galería de arte a trabajar. Por la noche, cenamos juntos en familia, vemos dibujos animados y luego leemos libros juntos antes de dormir. Los fines de semana, solemos llevar a nuestra hija al parque, hacer un picnic o visitar a los abuelos. Estos momentos de paz en familia son los más preciados para mí. Al recordar los días pasados, cuando vivía en la frialdad de Jade, pensé que nunca encontraría la felicidad. Pero Ivy apareció como un cálido rayo de sol, reconfortando mi corazón y brindándome una nueva vida llena de alegría y felicidad. Agradezco a la vida por permitirme conocer a Ivy y por darme una familia tan completa. Siempre la apreciaré y la amaré, y a nuestra hija, trabajando juntas para construir nuestro pequeño hogar y ser aún más felices. Conclusión: la felicidad no es algo lejano. A veces, son solo momentos sencillos con seres queridos. Ken ha encontrado su sencilla felicidad con Ivy y su pequeña hija.